El corazón está ubicado en cavidad torácica por delante de la columna vertebral, por detrás del esternón, entre lo que son los pulmones y reposa sobre el diafragma. El corazón se describe con forma de pirámide triangular, de base posterior y derecha y vértice anterior izquierdo. Este se dice que es de consistencia firme y coloración rojiza y tiene un peso en el adulto hombre de hasta 270 gramos y en la mujer hasta 260. De este se describe en su configuración externa lo que son tres caras y tres bordes. Una cara external o anterior, la cual se divide en un segmento ventricular y en un segmento atrial. El segmento ventricular se subdivide en lo que es una zona anterior y una zona atrial. La zona anterior nos dice que es convexa y está dividida por el surco interventricular en una parte derecha y una parte izquierda. Y la zona atrial nos dice que está ocupada por lo que es el orificio el orificio pulmonar y el orificio aórtico. De la cara inferior o diafragmática del segmento atrial de la cara external nos dice que se presenta una prolongación alargada, una prolongación aplanada transversalmente denominada orejuela. Tenemos una orejuela derecha y una orejuela izquierda. La orejuela derecha es de forma piramidal y su base se confunde con el atrio. Presenta una cara anterior, una media y una inferior y su vértice que alcanza las proximidades del tronco pulmonar. Y la orejuela izquierda, la cual es más larga y menos ancha que la derecha y pertenece al segmento atrial. Sin embargo, se prolonga lateralmente e inferior hacia a las proximidades del orificio troncopulmonar. La cara inferior o diafragmática nos dice que también se divide en un segmento atrial y un segmento ventricular. El segmento ventricular está dividido en dos por el surco interventricular posterior y dándonos una cavidad derecha mayor que la izquierda. Y el segmento atrial es más estrecho debido a que está dividido por lo que es el surco coronario. En la cara pulmonar izquierda, en la cara izquierda o pulmonar, nos dice que se orienta posteriormente hacia la izquierda y presenta lo que es presenta lo que es la orejuela izquierda en forma de S transversal. Esta nos presenta tres bordes. Los tres bordes son un derecho que divide la cara anterior y la inferior, un borde izquierdo que divide la cara pulmonar izquierda de las caras anterior e inferior y divididas por medio por medio del surco interatrial, el cual es convexo hacia la derecha y nos habla de que tiene continuidad hacia la cara inferior, orientándose hacia el borde medial de la vena cava inferior. Lo que son las relaciones del corazón. Para describir las relaciones del corazón debemos hablar de la estructura del corazón. El corazón contiene lo que es endocardio, miocardio y pericardio, de adentro hacia afuera. El endocardio es una túnica que reviste, es una túnica delgada y adherente que reviste lo que son las superficies internas de ventrículos y atrios. También en los orificios atrioventriculares nos habla de que constituye los anillos fibrosos por medio de repliegues fibrosos, valga la redundancia. Sin embargo, nos habla de que
en los orificios de las válvulas semilunares se sustituye lo que es el endocardio en las valvas, específicamente en su cara parietal, por lo que es endotelio arterial. Luego tenemos lo que es el miocardio. El miocardio es el corazón propiamente, ya que es en su mayoría muscular. Este presenta lo que son fibras musculares que se insertan en el aparato fibroso ubicado en la base de los ventrículos y se extienden hacia fibras que se extienden hacia atrios y hacia ventrículos. También nos habla de que ayudan a formar el esqueleto fibroso del corazón. El esqueleto fibroso del corazón se describe con 4 anillos fibrosos que se dividen en 2 atriales y 2 semilunares. Los 2 atriales están formados por sus anillos fibrosos, y las válvulas, los orificios semilunares, nos dice que están formados por 3 engrosamientos fibrosos. Específicamente en lo que es el orificio de la válvula aórtica, se une a los orificios atrioventriculares por medio de un engrosamiento que da lugar a la segunda parte que forma el esqueleto fibroso, que es los trígonos fibrosos, uno derecho y uno izquierdo. Las fibras musculares del corazón se dividen en propias y comunes, tanto para atrios como para ventrículos. Las fibras comunes de los ventrículos nos dicen que se inclinan oblicuamente hacia el eje mayor del corazón, y las fibras comunes forman sacos que envuelven las fibras propias en los ventrículos. Las fibras comunes en los atrios y las fibras propias nos habla de que las fibras propias se dividen en fascículos. Los cuales se unen de un borde fibroso del anillo al otro borde fibroso, generalmente de superior a inferior. Y las fibras comunes nos habla de que se ubican transversalmente en la cara posterior y anterior del corazón. Luego tenemos por último lo que es el pericardio. El pericardio es una envoltura fibrocerosa que, como su nombre lo dice, está constituido por una lámina serosa que es interna y una lámina fibrosa que es la externa. La lámina serosa presenta lo que es una cara parietal y una cara serosa, una lámina serosa y una lámina parietal puestas una contra la otra, que dan lugar a lo que es una cavidad, dan lugar a lo que es una cavidad virtual denominada cavidad pericárdica. Esa recubre desde todo el corazón, desde su base hasta su vértice, tomando también lo que son los vasos coronarios superficiales. La capa fibrosa del pericardio nos dice que es un refuerzo para la capa parietal, es un refuerzo externo para la capa parietal. Sin embargo, a se adhieren ligamentos que lo unen a vísceras y huesos. Los principales tiene 2 esternopericárdicos, uno superior que va al manubrio del esternón y uno inferior que va al apéndice xifoides. Uno que lo une al diafragma, que es el frénico pericárdico, el freno pericárdico, el ligamento frenopericárdico, y un ligamento vertebropericárdico que va de la 6ª vértebra cervical a la 4ª torácica y termina en lo que es la parte superior del pericardio. Bueno, ahora las relaciones, entendiendo eso, sabemos que las relaciones del corazón se dan por medio del pericardio. Se relaciona en su cara anterior con lo que es el timo y sus vestigios, los pulmones y la pleura. En su cara izquierda se relaciona con lo que es
el pulmón izquierdo, la impresión cardíaca del pulmón izquierdo y los pulmones, en su cara inferior con el diafragma y en su base con lo que es el esófago. Ahora la configuración interna del corazón. La configuración interna del corazón nos describe 4 cámaras o 4 cavidades, las cuales las podemos dividir por medio de un surco interventricular y un interatrial en derechas e izquierdas. Las cámaras ventriculares o cavidades ventriculares están divididas por un surco que es mayormente muscular, el cual es el músculo interventricular. Sin embargo, hacia la base de los ventrículos nos describe que tiene una parte fibrosa, en continuidad con lo que es el surco interatrial. De los ventrículos nos describe lo que son las trabéculas carnosas. Nos describe trabéculas carnosas de primero, segundo y tercer orden. Las de primer orden son llamadas músculos papilares. Son trabéculas carnosas de primer orden. Estas se unen a la pared del corazón, a la pared del ventrículo, por medio de la base, saliendo en forma triangular. De estas podemos describir lo que son las cuerdas tendinosas. Las cuerdas tendinosas también las tenemos de 3 órdenes. Las de primer orden son las que llegan a lo que es el borde fibroso o al anillo fibroso de la válvula. Tenemos las de segundo orden que llegan a la cara parietal de la válvula y de la valva, y las de tercer orden que solo llegan al borde libre. Aquí tenemos ejemplificado las cuerdas tendinosas en estos músculos. Podemos ver que del músculo de la trabécula anterior salen cuerdas tendinosas hacia la valva anterior y hacia la valva posterior. De la posterior salen hacia la valva posterior y la valva septal, y de la valva septal van a cuerdas tendinosas a la valva anterior y la valva septal. Lo mismo que ocurre con los otros 2 músculos del otro lado. Las septales van hacia septal y posterior, y las posteriores van hacia posterior y septal. Nos describe también los músculos, las trabéculas carnosas de segundo orden y las de tercero, que se ubican mayormente en lo que es el vértice del ventrículo. Estas están ya sea agarradas por la base a la pared fibrosa o en toda su extensión. En lo que son los ventrículos propiamente, nos describen el ventrículo derecho, que está cubierto por trabéculas y por trabéculas carnosas, y nos dice que tiene forma piramidal de base posterior y vértice anterior. En esta el ventrículo derecho podemos decir que en su base presenta lo que es la válvula tricúspide y el orificio de la válvula pulmonar que va al tronco pulmonar. También podemos describir que tiene una cámara venosa donde entra la sangre con CO2, con dióxido de carbono, y sale por el mismo ventrículo del lado del agujero pulmonar, sangre hacia los pulmones para ser oxigenada. Tenemos lo que es a la par, divididos por el surco interventricular, tenemos lo que es el ventrículo izquierdo, que tiene forma de cono, el cual en su base presenta lo que es el agujero aórtico y la válvula mitral.
y la válvula mitral. Esto es en los ventrículos. En los atrios nos dice que estos en su mayoría o en sus paredes, en la mayoría de sus paredes, son lisos a diferencia de los ventrículos. Para esto vamos a utilizar los atrios. Tienen forma cúbica, tienen una cara anterior, una cara superior, una cara posterior, una cara medial, lateral e inferior. El atrio derecho nos describe que en su cara anterior se presenta lo que es el agujero atrioventricular o el agujero de la válvula tricúspide. Hacia posterior nos describe que presenta un surco terminal. Hacia superior nos describe que presenta lo que es el agujero de la vena cava superior. Hacia inferior nos describe otro agujero que es el de la vena cava inferior y el agujero y lo que es el agujero de los agujeros, lo que son los agujeros coronarios. Nos describe la orejuela derecha, que está ubicada no solo hacia anterior, sino que se ubica hacia anterior, hacia superior y lateral. Hacia lateral también nos describe que presenta músculos papilares. Y en su cara medial, como también lo podemos ver aquí en el surco interatrial, es una depresión, debido a que este es membranoso, presenta una depresión pequeña en su cara inferior, la cual corresponde a lo que es la fosa oval y su borde unciforme, que es el limbo de la fosa oval, el cual se presenta en la cara medial en la figura. En lo que es el atrio izquierdo, podemos encontrar que presenta anteriormente lo que es el agujero mitral o el agujero auricoventricular. Podemos encontrar que hacia posterior presenta los agujeros pulmonares, hacia lateral presenta lo que es la orejuela, lo que es la orejuela izquierda, que ya habíamos descrito que es más larga y menos estrecha, y presenta también únicamente. Luego vamos a describir lo que es el sistema de conducción. Este lo vamos a escribir por medio de los eventos cardíacos. Los eventos cardíacos son sístole auricular, llenado ventricular, sístole ventricular y diástole ventricular. Esto paso a paso ocurre se llenan en un 75% lo que son las aurículas, y luego ocurre que se abren las válvulas auricoventriculares, dejando pasar ese 75% de sangre. Luego se cierran otra vez y se llena otro 25% lo que son las aurículas, para generar lo que es el primer evento cardíaco. Dejan pasar esta sangre y ocurre el segundo evento cardíaco, que es el llenado ventricular. En este momento las válvulas auricoventriculares ya se cerraron y producieron lo que es el primer ruido cardíaco. Luego sabemos que cada uno de los ventrículos, para sacar la sangre hacia la aorta y hacia el pulmón, deben generar cierta presión. En el ventrículo derecho sabemos que debe generar 25 milímetros de mercurio y en el ventrículo izquierdo debe generar 180. Al momento de llegar a generar esta presión en los ventrículos, expulsa la sangre hacia el tronco pulmonar y hacia la aorta,
y se produce lo que es la sístole ventricular, que es el tercer evento cardíaco. Después de esto se vacían los ventrículos y ocurre lo que es el cuarto evento cardíaco. El cuarto evento cardíaco, que es diástole ventricular o relajación ventricular. Para este momento, al momento de llegar a la presión necesaria para expulsar la sangre, las válvulas, después de haber pasado la sangre, se abren y después de haber pasado la sangre se cierran nuevamente, produciendo lo que es el segundo ruido cardíaco. Gracias.